En el siglo XVII, mientras Europa expandía sus imperios por América, África y Asia, Japón tomó una decisión radical: cerrarse al mundo. Durante más de 200 años, ningún extranjero podía entrar libremente y ningún japonés podía salir sin arriesgar la muerte. No fue un acto de debilidad ni de miedo, sino una estrategia calculada para sobrevivir en una era de conquistas y colonización. Pero para entender por qué Japón decidió aislarse, primero debemos regresar a un tiempo de guerra constante. En el siglo XVI, el archipiélago japonés estaba fragmentado en decenas de dominios controlados por señores feudales llamados daimyo. Era el período Sengoku, una era de conflictos interminables en la que los clanes samuráis luchaban por territorio, prestigio y poder. Castillos eran asediados, alianzas se rompían con facilidad y la lealtad podía cambiar en cuestión de días. Los samuráis vivían bajo un código de honor, pero la ambición y la supervivencia dominaban el campo de batalla. En medio de ese caos surgieron figuras decisivas. Oda Nobunaga fue el primero en desafiar el equilibrio tradicional, utilizando armas de fuego traídas por comerciantes portugueses para derrotar a sus rivales con una eficacia brutal. Tras su muerte, Toyotomi Hideyoshi continuó la unificación, consolidando gran parte del territorio bajo su autoridad. Sin embargo, la verdadera consolidación llegó con Tokugawa Ieyasu. En el año 1600, la batalla de Sekigahara decidió el destino del país. Fue un enfrentamiento masivo entre coaliciones rivales, y la victoria de Ieyasu lo convirtió en el hombre más poderoso de Japón. En 1603 recibió el título de shogun, estableciendo el shogunato Tokugawa. El emperador permanecía en Kioto como símbolo espiritual, pero el poder real residía ahora en el shogun y su gobierno militar desde Edo, la futura Tokio. La prioridad del nuevo régimen era clara: estabilidad absoluta. Después de un siglo de guerra civil, Japón necesitaba orden. El sistema feudal fue reorganizado. Los daimyo fueron obligados a residir periódicamente en Edo para garantizar su lealtad, y los samuráis pasaron de ser guerreros itinerantes a administradores y burócratas bajo control central. Sin embargo, mientras Japón se reorganizaba internamente, una influencia externa comenzaba a crecer. Desde mediados del siglo XVI, los portugueses habían llegado con comercio y misioneros cristianos. El cristianismo se expandió rápidamente, especialmente en regiones del sur. Algunos daimios se convirtieron, buscando ventajas comerciales con Europa. Miles de campesinos adoptaron la nueva fe. Pero los líderes japoneses observaban con atención lo que ocurría en otras partes del mundo. En América, en Filipinas, en diversas regiones de Asia, la presencia europea había comenzado con comercio y evangelización, pero terminó en conquista y dominación política. El patrón era evidente. Para el shogunato, la expansión del cristianismo no era solo un asunto religioso, era una posible amenaza a la autoridad central. La lealtad debía dirigirse al shogun, no a una autoridad extranjera como el Papa. Las sospechas aumentaron cuando algunos convertidos mostraron mayor fidelidad a su fe que al orden feudal establecido. En 1637 estalló la rebelión de Shimabara, protagonizada en gran parte por campesinos cristianos. Aunque fue sofocada con dureza, confirmó los temores del gobierno. Poco después, el shogunato implementó la política de Sakoku, el cierre del país. Se prohibió el cristianismo bajo pena de muerte. Los misioneros fueron expulsados o ejecutados, y el contacto con el exterior quedó severamente restringido. Solo los comerciantes holandeses, considerados menos interesados en la conversión religiosa, pudieron mantener una presencia limitada en la isla artificial de Dejima, bajo estricta vigilancia. Japón no se aisló por ignorancia, sino por cálculo estratégico.
El objetivo era evitar la colonización, mantener la soberanía y preservar el orden interno. Mientras el mundo entraba en una era de expansión global, Japón eligió la estabilidad sobre la apertura, y durante más de 2 siglos, esa decisión definiría su destino. Durante más de 2 siglos, el sistema Tokugawa logró algo que pocos estados habían conseguido: una paz prolongada. El período Edo se convirtió en una era de estabilidad interna casi absoluta. Las guerras entre clanes desaparecieron, los castillos dejaron de arder y las espadas samuráis comenzaron a oxidarse en tiempos de tranquilidad. El shogunato impuso un rígido orden social dividido en 4 clases principales: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes. Cada grupo tenía funciones claras y límites definidos. La movilidad social era prácticamente inexistente. El objetivo era mantener el equilibrio y evitar cualquier forma de inestabilidad que pudiera devolver al país al caos del período Sengoku. Los daimyo fueron sometidos al sistema Sankin-Kotai, que los obligaba a residir cada 2 años en Edo, dejando a sus familias como rehenes políticos. Esta medida debilitó posibles rebeliones y consolidó el control central. Los samuráis, que durante generaciones habían vivido para la guerra, tuvieron que adaptarse a la burocracia y la administración. Muchos se convirtieron en funcionarios, maestros o guardianes del orden, transformando su identidad de guerreros a clase dirigente. Mientras tanto, las ciudades crecían. Edo se convirtió en una de las urbes más pobladas del mundo, superando el 1.000.000 de habitantes. Osaka y Kioto prosperaron como centros comerciales y culturales. A pesar del aislamiento exterior, Japón no se estancó culturalmente. Surgieron expresiones artísticas como el kabuki, el teatro bunraku y las estampas ukiyo-e. La literatura floreció, y una identidad cultural profundamente japonesa se consolidó sin influencia extranjera dominante. Sin embargo, el aislamiento no significaba ignorancia total. A través del comercio limitado con los holandeses en Dejima, Japón accedía a conocimientos científicos occidentales en medicina, astronomía y tecnología, en lo que se conoció como Rangaku, estudios holandeses. El shogunato permitía esta transferencia controlada de información, siempre que no amenazara el orden político o religioso. Pero bajo la superficie de estabilidad comenzaron a surgir tensiones. La economía monetaria crecía y los comerciantes, oficialmente la clase más baja, acumulaban riqueza significativa. En contraste, muchos samuráis dependían de estipendios fijos que perdían valor con el tiempo. La estructura social rígida ya no reflejaba la realidad económica emergente. Además, las hambrunas periódicas y desastres naturales generaban descontento entre campesinos que soportaban altas cargas fiscales. Aunque el shogunato respondía con reformas ocasionales, el sistema mostraba señales de desgaste. Mientras Japón mantenía su aislamiento, el mundo exterior cambiaba rápidamente. Las potencias europeas expandían sus imperios coloniales en Asia. China enfrentaba presiones internas y externas. Rusia avanzaba hacia el Pacífico. El equilibrio que había protegido a Japón comenzaba a alterarse. A principios del siglo XIX, barcos extranjeros aparecieron con mayor frecuencia en aguas japonesas, solicitando comercio o provisiones. El shogunato mantenía su política de rechazo, pero la presión aumentaba. El mundo industrial estaba emergiendo y las naciones occidentales poseían tecnología militar muy superior a la del Japón feudal. La estabilidad que había sido fortaleza comenzaba a convertirse en vulnerabilidad. El sistema Tokugawa había logrado evitar la colonización durante más de 2 siglos, pero lo había hecho manteniendo un delicado equilibrio que dependía del control interno y de la distancia geopolítica. Esa distancia empezaba a desaparecer.
Pero el mayor peligro para el shogunato no era únicamente externo, era psicológico. Durante generaciones, Japón había construido una identidad basada en la autosuficiencia y el control absoluto del orden interno. La idea de que el país podía mantenerse intacto, aislado y soberano se convirtió en una verdad incuestionable. Sin embargo, esa confianza ocultaba una fragilidad creciente. El ejército samurái seguía entrenado en tácticas tradicionales, mientras en Occidente la guerra ya se decidía con artillería pesada, barcos de vapor y rifles de repetición. La estructura política dependía del equilibrio entre daimyo y shogun, pero ese equilibrio comenzaba a tensarse a medida que aumentaban las dificultades económicas. Los comerciantes acumulaban riqueza, los campesinos soportaban impuestos elevados, y muchos samuráis vivían endeudados, aferrados a un prestigio que ya no reflejaba el poder real. El sistema funcionaba porque todos aceptaban su papel. Pero cuando la presión exterior comenzó a intensificarse, las preguntas internas se hicieron inevitables. ¿Podía Japón seguir ignorando al mundo moderno? ¿O el aislamiento, que durante 2 siglos había sido escudo, se estaba convirtiendo en prisión? El shogunato comprendía el riesgo de abrirse, pero también empezaba a entender el peligro de permanecer inmóvil. Y en ese momento de duda, el equilibrio que había sostenido la paz comenzó a resquebrajarse lentamente. Japón había cerrado sus puertas para protegerse del mundo, pero el mundo no dejaría de llamar. En 1853, ese mundo finalmente llamó con fuerza. 4 barcos negros aparecieron en la bahía de Edo bajo el mando del comodoro estadounidense Matthew Perry. Sus naves, impulsadas por vapor y armadas con artillería moderna, representaban una tecnología que Japón no podía igualar. Perry no llegó a negociar en términos de igualdad. Llegó a exigir la apertura de puertos para el comercio y la protección de marineros estadounidenses. El shogunato, acostumbrado a controlar cada contacto exterior, se encontró frente a una amenaza que no podía ignorar ni expulsar con facilidad. Al año siguiente, Japón firmó el Tratado de Kanagawa, abriendo puertos y rompiendo oficialmente más de 2 siglos de aislamiento. Lo que había sido una política diseñada para preservar la soberanía comenzó a desmoronarse bajo presión internacional. La firma de tratados desiguales con potencias occidentales generó indignación interna. Muchos samuráis consideraron que el shogunato había traicionado la esencia misma del orden que prometía proteger. Surgió el movimiento Sono-Yoi, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros, que cuestionaba la legitimidad del gobierno Tokugawa. Paradójicamente, la figura simbólica del emperador comenzó a recuperar protagonismo político. La autoridad, que durante siglos había sido ceremonial, se convirtió en punto de convergencia para quienes deseaban un cambio radical. El país entró en una nueva fase de tensión, no ya entre clanes feudales, sino entre tradición y modernización. Algunos defendían la continuidad del shogunato y la adaptación gradual. Otros exigían una transformación profunda que permitiera a Japón competir con las potencias industriales. En 1868 estalló la Guerra Boshin, un conflicto que marcó el final del régimen Tokugawa. Las fuerzas leales al emperador derrotaron al shogunato y comenzó la restauración Meiji. El poder fue formalmente devuelto al emperador, y Japón inició un proceso acelerado de modernización militar, económica y política. En cuestión de décadas, el país pasó de ser un estado feudal aislado a una potencia industrial capaz de derrotar a China y Rusia en conflictos militares. El shogunato Tokugawa había cerrado el mundo para preservar la estabilidad, y durante más de 2 siglos lo logró. Evitó la colonización, mantuvo el orden interno
y permitió el florecimiento de una cultura profundamente distintiva. Pero el aislamiento también significó retraso tecnológico frente a un mundo que avanzaba con rapidez industrial. Cuando la presión externa se volvió irresistible, el sistema no pudo adaptarse con suficiente velocidad sin romperse. Sin embargo, el cierre de Japón no fue un error simple ni una muestra de miedo. Fue una decisión estratégica coherente con las amenazas de su tiempo. En una era en la que muchos territorios asiáticos cayeron bajo dominio colonial europeo, Japón preservó su soberanía y, cuando decidió abrirse, lo hizo bajo sus propios términos transformadores. El shogunato no cayó en el vacío. Dejó como legado una nación unificada, disciplinada y con una identidad fuerte que permitió la transición hacia la modernidad. Japón no fue conquistado, se reinventó. Así terminó el periodo en el que los samuráis gobernaron desde la sombra del emperador y el archipiélago vivió apartado del mundo. Un experimento histórico único en el que un país decidió cerrarse para sobrevivir y abrirse cuando estuvo listo para competir.